El origen de la filosofía griega. El origen de la filosofía ha sido una cuestión controvertida a lo largo de la historia del pensamiento. Por lo general, los filósofos griegos han considerado que la filosofía nace con Tales de Miletos más o menos por el siglo VII a.C., pero no se consideraba necesario explicar cómo se había producido este surgimiento de una nueva forma de pensamiento. Sí parecía haber un común acuerdo en considerar la filosofía como la forma de pensamiento racional por excelencia, es decir, una forma de pensamiento que no recurre a la acción de elementos sobrenaturales para explicar la realidad y que rechaza el uso de una lógica ambivalente o contradictoria. La hipótesis del origen oriental. Los defensores de esta hipótesis mantienen que los griegos habrían copiado la filosofía oriental, por lo que la filosofía no podría considerarse una creación original del pueblo griego. Los primeros filósofos habrían viajado a Egipto y Babilonia, en donde habrían adquirido sus conocimientos matemáticos y astronómicos. Lejos de ser los creadores de la filosofía, habrían sido unos meros transmisores del saber oriental, que en contacto con la civilización griega habrían alcanzado un desarrollo superior al logrado en sus lugares de origen. La hipótesis del origen griego. Según esta hipótesis, la filosofía sería una creación original del pueblo griego. La explicación de J. P. Bernard en su obra Mito y Pensamiento de la Grecia Antigua, de 1965, añade importantes elementos derivados del contexto sociocultural, político y económico de la época para explicar cómo este paso del mito a la racionalidad fue posible y por qué se produjo en Grecia en lugar de otra civilización de la época. La inexistencia de una casta sacerdotal, la figura del sabio, el predominio de la ciudad, la transmisión pública del saber, la libertad individual y el desarrollo de la escritura hacen posible la puesta en entredicho de las explicaciones cosmológicas y su sustitución por una forma de pensamiento que no entrañe la creencia y la superstición propias de los pensamientos míticos y religiosos. La filosofía, pues, si bien enraizada en el mito, parece ser una creación original del pueblo griego. Su rechazo de lo sobrenatural, de lo mágico, de lo ambivalente, son signos de una racionalidad que difícilmente podemos encontrar en otras formas de pensamiento anterior. Tales de Mileto. Nació Tales en la ciudad de Mileto, aproximadamente en el 624 a.C., y murió en el 546 a.C. Tradicionalmente se ha considerado a Tales uno de los 7 sabios de Grecia. Una de sus obras, Astrología Náutica. En cuanto a su cosmología, afirmaba, según las referencias que nos han transmitido los antiguos, que la Tierra estaba sobre el agua, flotando como un disco. Se le atribuye la afirmación todo es agua, que se ha interpretado en el sentido de que Tales afirmaba que el agua era el elemento originario de la realidad, el principio de todas las cosas, o bien en el sentido de que todas las cosas estaban constituidas o formadas por agua. Fue el primero que planteó la cuestión de la naturaleza, última del mundo, concibiendo las cosas como formas cambiantes de un primer y único elemento, el agua. Lo importante de lo que nos ha llegado en su pensamiento es, pues, que concibió la noción de la unidad en la diversidad, intentando explicar a partir de ella las diferencias que se perciben en la multiplicidad de lo real, y que dicho principio, o arjé, era de carácter material. Anaximandro de Mileto. Anaximandro de Mileto nació aproximadamente en el 610 a.C. y murió en el 545 a.C. Teofrasto describe a Anaximandro como discípulo y compañero de Tales. Respecto a su actividad filosófica, se le atribuye la composición de una obra en prosa, sobre la naturaleza, en la que expone sus teorías. Al igual que Tales, buscó el elemento primordial y básico a partir del que se ha generado la realidad, pero a diferencia de él, consideró que dicho elemento o arjé no podía estar constituido por ninguno de los elementos conocidos como el agua, ni tampoco por ninguna clase particular de materia. Si ese primer elemento era la causa material de todo lo existente, había de ser la causa, por lo tanto, de toda materia particular, por lo que he dicho al principio, no puede identificarse con ninguna materia particular. Anaximandro afirma como primera causa de la realidad una causa material, lo indefinido, lo indeterminado, lo infinito, a partir de que evoluciona todo lo real. En la medida en que se niega a identificar esta primera causa como un elemento material particular, su pensamiento supondrá un avance con respecto a Tales, en cuanto significa un considerable esfuerzo de abstracción y coherencia racional. Anaxímenes de Mileto. Nació en Mileto en el 585 a.C. aproximadamente, y murió en el 524 a.C. También Teofrasto nos describe a Anaxímenes como discípulo y compañero de Anaximandro. Se le atribuye la composición de un libro llamado Sobre la naturaleza, escrito según Diógenes Laercio, en el dialecto jónico y en un estilo sencillo y sin superfluidez. Se opone a Anaximandro y a Tales en cuanto a la determinación del primer principio, o arjé, que Anaxímenes considera ser el aire. Probablemente haya tomado esta elección a partir de la experiencia, influyendo en la observación de los seres vivos y la importancia del fenómeno de la respiración.
En cuanto toma como arjé un elemento particular, su pensamiento supone un retroceso con respecto a Anaximandro, pero Anaxímenes nos ofrece un mecanismo de explicación de la generación de las cosas a partir de otro elemento distinto de ellas. Ese mecanismo de generación se apoya en las nociones de condensación y rarefacción. Por condensación del aire, dice Anaxímenes, se forman las nubes. Si las nubes se condensan, se forma el agua. La condensación del agua da lugar a la constitución del hielo, de la tierra, y la condensación de la tierra da lugar a la constitución de las piedras y los minerales. El proceso inverso lo representa la rarefacción, piedra, tierra, agua, nubes, aire, y por último, la rarefacción del aire producirá el fuego. En terminología moderna, podemos decir que Anaxímenes está intentando basar la explicación de lo cualitativo en lo cuantitativo. Encontramos en él, por lo tanto, un intento de explicar el mecanismo de transformación de unos elementos en otros, del que no disponía Tales ni Anaximandro. Al igual que ellos, insiste, sin embargo, en afirmar una causa material como principio del mundo, y por lo tanto en tratar de llevar a la unidad de la diversidad de la realidad observable. Pitágoras de Samos. La vida de Pitágoras se encuentra envuelta en leyendas. Nació en Jonia, en la isla de Samos, hacia el 572 a.C., y al parecer conoció a Anaximandro y Mileto. Se le atribuyen viajes a Egipto y Babilonia. La tiranía de los Polícrates le hizo abandonar Samos, trasladándose a Italia y estableciéndose en Crotona. Allí creó una secta filosófica religiosa, inspirada en el orfismo, cuyos miembros vivían en una comunidad de bienes, participando en un conjunto de creencias y saberes que permanecían en secreto para los no iniciados. La influencia ejercida por dicha secta en Crotona fue considerable, al parecer llegando a suscitar la enemistad del pueblo que se rebeló contra el dominio ejercido por la secta pitagórica, y en el transcurso de esa revuelta popular puso fuego a sus propiedades y los expulsó de la ciudad. Se dice que Pitágoras se refugió en Metaponto, donde murió poco después, hacia el 496 a.C. La filosofía de Pitágoras se desarrolla en una doble vertiente, una místico-religiosa y otra matemático-científica. Por lo que respecta a la primera, el eje central está representado por la teoría de la transmigración de las almas y la consecuente afirmación del parentesco entre todos los seres vivos. Según ella, las almas son entidades inmortales que se ven obligadas a permanecer en cuerpos, reencarnándose sucesivamente, pasando de unos a otros durante un periodo de tiempo indeterminado, hasta superar el proceso de reencarnaciones gracias a la purificación o catarsis, que culmina en el regreso del alma a su lugar de origen. Por ello, era necesario observar numerosas reglas de purificación, por ejemplo, la abstinencia de la carne, así como diversas normas rituales y morales. Esta teoría será adaptada posteriormente por Platón, constituyendo un elemento importante de su filosofía. Respecto a la vertiente matemático-científica, Pitágoras afirmaba que los números eran el principio, arjé, de todas las cosas. No sabemos si concebían los números como entidades físicas o si por el contrario se afirmaban que el principio de la realidad era algo de carácter formal, es decir, no material, una relación, una estructura. Aristóteles pensaba que la doctrina pitagórica del número se basaba en descubrimientos empíricos, por ejemplo, el hecho de que los intervalos musicales pueden expresarse numéricamente. Las unidades tendrían pues extensión espacial y podrían ser consideradas, como dice Aristóteles, como el elemento material de las cosas. Heráclito de Éfeso. Nació hacia el 544 a.C. Vivió en Éfeso hasta su muerte, en el 484 a.C. Escribió una obra a la que se le da el título común sobre la naturaleza. Respecto a los contenidos esenciales de su interpretación de la naturaleza, podemos destacar la afirmación del cambio o devenir de la realidad, que procede debido a la oposición de elementos contrarios, que es interpretada por Heráclito como tensión o guerra entre los elementos. Ahora bien, esa guerra está sometida a una ley universal, el logos, que podemos interpretar como la razón o la proporción, que regula todo el movimiento de la realidad, conduciéndolo a la armonía y unificando así los elementos opuestos, de donde se sigue la afirmación de la unidad última de todo lo real. La identificación del cosmos como un fuego eterno. El fuego sería la forma arquetípica de la materia, debido a la regularidad de su combustión, que personifica de un modo claro la regla de la medida en el cambio que experimenta el cosmos.
Genófanes de Colofón. Nació en Colofón, una colonia jónica de Asia Menor, próxima a la ciudad de Éfeso y también próxima a Mileto, en el año 570 a.C. Al parecer fue discípulo de Anaximandro. Los temas de los que se ocupa la filosofía de Genófanes son principalmente tres: cuestiones teológicas, la naturaleza y el mundo físico, y el conocimiento humano y sus límites. Sobre cuestiones teológicas. Con respecto a la teología, Genófanes comienza por realizar una crítica a los dioses homéricos de la tradición griega. Estos dioses, afirma Genófanes, no son más que una invención humana, creada a imagen y semejanza del ser humano, dotados no solamente de cuerpos, brazos y piernas similares a los del hombre. Los dioses tienen además todos los vicios imaginables. Frente a estas divinidades, Genófanes propone la existencia de un único Dios que no guardaría ningún parecido con los seres humanos, el cual se nos presenta como un ser supremo y perfecto. Sobre la naturaleza y el mundo físico, en el tocante en sus opiniones, Genófanes dedica su atención a los fenómenos celestes, a cuestiones cosmológicas y finalmente a observaciones geológicas. Sobre los fenómenos celestes afirma que son producto de la concentración de partículas ígneas. En el ámbito de las cuestiones cosmológicas encontramos fragmentos que hacen alusión al elemento primigenio de Anaxímenes, el aire, y el apeirón de Anaximandro. Genófanes decidió por la propuesta del segundo. Por lo que respecta a las observaciones geológicas, Genófanes afirmó que la Tierra debió de estar cubierta de agua o de algún tipo de fango. A partir de estas observaciones, Genófanes postuló que todos los seres vivos proceden del barro. En su visión de los fenómenos naturales, Genófanes concedía primacía al agua. Y sobre el conocimiento humano y sus límites, Genófanes habló sobre el conocimiento humano, realizando avances todavía más importantes. Los siguientes 4 versos son de este ámbito de importancia fundamental. Ningún hombre conoció ni conocerá nunca la verdad sobre los dioses, y sobre cuántas cosas digo, pues aun cuando por azar resultara que dice la verdad completa, sin embargo no lo sabe. Sobre todas las cosas no hay más que parecer. Nuestras ideas, por lo tanto, no son más que intentos más o menos afortunados de expresar la verdad. Parménides de Elea. Nació en Elea hacia el 540 a.C., donde residió hasta su muerte en el año 470. Fue pitagórico y abandonó dicha escuela para fundar la suya propia, con claros elementos antipitagóricos. Escribió un poema filosófico en hexámetros, del que conservamos la mayoría de los versos. En dicho poema, Parménides nos expone su doctrina, la afirmación del ser y el rechazo del devenir, del cambio. El ser es uno, y la afirmación de la multiplicidad que implica el devenir y el devenir mismo no pasan de ser meras ilusiones. El poema expone su doctrina a partir del reconocimiento de 2 cambios para acceder al conocimiento, la vía de la verdad y la vía de la opinión. Solo el primero de ellos es un camino transitable, siendo el segundo objeto de continuas contradicciones y apariencia de conocimiento. La vía de opinión parte, dice Parménides, de la aceptación del no ser, lo cual resulta inaceptable, pues el no ser no es. Por lo tanto, no puede ser pensado, ni siquiera nombrado. Para alcanzar el conocimiento, solo nos queda, pues, la vía de la verdad. Anaxágoras de Clasomene. Nació Anaxágoras en Clasomene, en Asia Menor, hacia el año 500 a.C. Anaxágoras mencionaba: el número de los principios es infinito. Casi todas las cosas son formadas por partes semejantes, no están sujetas, como se ve en el agua y el fuego, a otra producción ni a otra destrucción que la agregación o la separación. En otros términos, no nacen ni perecen, sino que subsisten eternamente. Y afirmó la existencia de un número infinito de elementos, ya no de 4, cada uno poseyendo las características de la eternidad, la inmutabilidad. Estos elementos originarios, o semillas, como las llaman Anaxágoras, se distinguen de otras cualitativamente. La mezcla de estas semillas es lo que constituye los objetos. Pero, por ejemplo, si en un trozo de oro hay partículas de todas las demás cosas, pero predominan las partículas de oro, entonces las llamaremos simplemente oro. Pero, ¿cómo se produce esa agregación y esa separación de las semillas? Aquí hace intervenir Anaxágoras un elemento novedoso en la especulación filosófica: el nous, o inteligencia. Según Anaxágoras, las partículas son sometidas por el nous
a un movimiento de torbellino que será la causa de la constitución de todas las cosas tal como nosotros las conocemos. Empédocles de Acragas. Nació Empédocles en Acragas, en Cilicia, hacia el año 495 a.C. Conocido por filósofo, médico, chamán y uso de magia, se le atribuyen 2 obras: Sobre la naturaleza, que trata de su interpretación de la naturaleza, y Las purificaciones, que habla sobre el cuidado del hombre y la transmigración del alma. Empédocles postula la existencia de 4 elementos: fuego, tierra, aire y agua, cada uno de ellos con las características de permanencia e inmutabilidad del ser, y la existencia de 2 fuerzas cósmicas, amor y odio, que actuarán como causa de la combinación o disociación de los elementos. Por efecto del amor se reúnen las partículas, por efecto del odio se separan las partículas, provocando la extinción de los objetos. Demócrito de Abdera. Demócrito nació en Abdera en el año 460 a.C. Este hombre ya no llamó semillas o elementos, sino átomos. El pensamiento de este filósofo consistía en afirmar que los átomos se mueven en ese vacío en línea recta en un principio, pero por causas estrictamente mecánicas, algunos de ellos salen de su trayectoria y chocan contra otros, a los que desvían, chocando al conjunto contra otros átomos, provocando la agregación en conjunto de átomos cada vez mayores, y que darán lugar a la constitución de los objetos, tal como nosotros los conocemos. Demócrito no apela en su sistema a la existencia de ninguna causa que no sea estrictamente material y mecánica, de modo que nos ofrece una primera interpretación mecanista de un universo. Existen, por lo demás, innumerables mundos, sometidos a las mismas leyes de agregación y separación de los átomos. Su pensamiento ejercerá una gran influencia en la antigüedad, a través de la escuela de Epicuro, entre otros, pero sobre todo en el Renacimiento, estando en la base de la constitución de la ciencia moderna. Los sofistas. Los sofistas, aunque contemporáneos prácticamente a los pluralistas, desplazaron su centro de interés hacia el estudio del hombre y de la sociedad, y de todo lo relacionado con ellos. Los sofistas fueron personas que residían en Atenas, eran extranjeros que residían ahí, fueron vistos como personajes ilustrados, poseedores de un saber útil. Este grupo de personas poseían características comunes entre las que destacaban el interés por el hombre y la sociedad, el mantenimiento de una posición relativista, la consecuente distinción entre las leyes sociales, el interés por la retórica y la erística, y por último, lejos de un interés especulativo, lo que guiaba la investigación de los sofistas era la finalidad práctica, es decir, enseñar el arte de vivir y de gobernar. Entre los sofistas más destacados podemos citar a Protágoras de Abdera, Pródico de Ceos, Hipias de Elis y Gorgias de Leotini. Sócrates. Sócrates nació en Atenas en el año 470 a.C. Su padre era escultor y su madre comadrona, lo que ha dado lugar a alguna comparación entre el oficio de su madre y la actividad filosófica de Sócrates. Los primeros años de la vida de Sócrates coinciden, pues, con el periodo de esplendor de la sofística en Atenas. Sócrates no escribió nada, y a pesar de haber tenido numerosos seguidores, nunca creó una escuela filosófica. El rechazo del relativismo de los sofistas llevó a Sócrates a la búsqueda de la definición universal, que pretendía alcanzar mediante un método inductivo. Sócrates ejercerá una influencia directa en el pensamiento de Platón, pero también a otros filósofos, que, en mayor o menor medida, habían sido discípulos suyos, y que continuarán su pensamiento en direcciones distintas. Platón. Platón nació en Atenas, probablemente en el año 428 o el 427 a.C., de familia perteneciente a la aristocracia ateniense, que se reclamaba descendiente de Solón por línea directa. Su verdadero nombre era Aristócles. Platón es el primer gran filósofo ateniense que nos deja una amplia obra escrita. Discípulo del polémico Sócrates y creador de la Academia, que mantendrá su actividad hasta el siglo VI de nuestra era. Su pensamiento ejercerá una gran influencia en el desarrollo de la filosofía. Platón recibió la educación propia de un joven ateniense bien situado. La vocación política de Platón está constatada por sus propias declaraciones en la conocida Carta Séptima. Platón elige el diálogo
como forma de expresión de su pensamiento, quizá como tributo a su maestro Sócrates, a quien, por lo demás, convierte en interlocutor de prácticamente todos ellos, o quizá por el flujo de su época. Su obra se puede dividir en varios periodos, según distintos criterios, siendo una de las clasificaciones más aceptadas de la cronología. Aristóteles. Aristóteles nació en Estagira, en Tracia, entre el año 384 y 83 a.C. Poco sabemos de la educación recibida por Aristóteles en su juventud, aunque debió ser la propia de los jóvenes griegos de su época. Tras haber permanecido durante 20 años en la academia, Aristóteles la abandonará a la muerte de Platón. Posteriormente creará su propia escuela, el Liceo, también en Atenas, que ejercerá una influencia considerable en el desarrollo de la filosofía posterior, y de modo especial en el desarrollo de la filosofía escolástica a lo largo de la Edad Media. Del 386 al 370, Platón escribe sus obras del periodo de madurez con la defensa de la teoría de las ideas como núcleo de la filosofía, Fedón, Banquete, República y Fedro. Del 369 al 362, Platón escribe sus obras del periodo crítico, en las que procede a una revisión crítica de la teoría de las ideas y de algunas de sus consecuencias, aunque ello no signifique que sea abandonada. Parménides, teeto, sofista y político.